43 segundos. Octubre de 2018. GitHub. Una partición de red entre data centers dura exactamente 43 segundos. Menos de un minuto. El failover de MySQL se ejecuta correctamente. El master cambia al data center secundario exactamente como fue diseñado. Pero durante esos 43 segundos, ambos data centers aceptaron escrituras, datos divergentes, dos fuentes de verdad. La recuperación tomó 24 horas, no porque el código fallara, no porque el failover tuviera bugs, no porque alguien cometiera un error. El código era perfecto, todo el código era perfecto. Y el sistema falló igual. Todo el mundo en la industria sigue asumiendo que para evitar caídas necesitas escribir código sin bugs o tener más cobertura de pruebas. Pero los equipos de élite saben que la única forma de garantizar cero downtime y evitar perder millones de dólares es mediante una arquitectura de defensa en capas. La mayoría de los devs no tienen idea de cómo implementar esto todavía. La replicación en MySQL por defecto es asíncrona. Durante la partición, el servidor master original seguía aceptando escrituras. El nuevo master también. Cuando la red se desconectó, había commits en ambos lados que no existían en el otro. Y el merge manual, pues, tomó 24 horas. Lo irónico es que el failover funcionó exactamente como se diseñó. Los tests pasaron, los runbooks estaban actualizados, todo era correcto. El fallo estaba en lo que nadie pensó en testear. ¿Qué pasa si la partición dura lo suficiente para aceptar escrituras en ambos lados? El código era perfecto. Es la frase más peligrosa en ingeniería de software porque implica el código está bien, el sistema está bien, y eso es una falacia. AWS DynamoDB 2015. El autoscaling necesita leer metadata de una tabla para decir cuántas particiones se deben crear. Esa tabla de metadatos también necesita autoescalar. El sistema quería escalar. Necesitaba escalarse a sí mismo para poder escalar. Recursión infinita en producción. El código de autoescalado era correcto. La lógica de metadatos era correcta. El fallo era emergente. Surgió de la interacción entre componentes correctos. Julio de 2024. CrowdStrike. Una actualización de definiciones de seguridad. No de código, de definiciones. Causa que el driver a nivel del kernel intente leer un archivo de configuración con un formato inesperado. 8.5 millones de sistemas Windows se apagan simultáneamente. Aeropuertos, hospitales, bancos, sistemas de emergencia. El código del driver era correcto. Había pasado todas las pruebas, las actualizaciones de definición, siguieron el procedimiento estándar, pero nadie testeó la interacción entre una definición con formato inesperado y un driver que asumía o esperaba un formato correcto. El sistema falló en la frontera, nuevamente, entre dos componentes correctos. Night Capital, agosto de 2012. Un deployment de código va a 8 servidores. Un técnico olvida actualizar el octavo servidor. Ese servidor todavía contenía código legacy, una función de trading que debería estar desactivada.
el código viejo se activa. Empieza a ejecutar órdenes de compra masiva, 440 millones de dólares perdidos en 45 minutos. El código era correcto, tanto el nuevo como el viejo, cuando se escribió. El deployment era correcto para 7 de 8 servidores. El fallo fue dead code, deployment parcial. Dos cosas correctas, un resultado catastrófico. Estas 4 historias tienen el mismo ADN. Componentes correctos que fallan cuando interactúan. GitHub, Replication más Partition. AWS, Autoscaling y metadatos. CrowdStrike, Driver más definición. Night Capital, código y deployment. Los sistemas complejos no fallan por bugs, fallan por interacciones emergentes entre componentes correctos. Richard Cook lo formalizó. Complex systems fail in complex ways. Si el código perfecto no previene fallos, ¿qué lo hace? La respuesta no es más pruebas, no es más revisiones de código, es diseño para el fallo. Asumir que el fallo va a ocurrir y diseñar el sistema para sobrevivir a ese fallo. 6 episodios, 6 patrones, pero nunca fueron 6 soluciones de carácter independiente. Son capas. En la capa 1, State Machine controla las transacciones legítimas del sistema, previene estados inválidos. Capa 2, idempotencia, garantiza que las operaciones repetidas producen el mismo resultado. Neutraliza todos esos retries de carácter peligroso. Capa 3, el Circuit Breaker, detecta dependencias enfermas y corta la comunicación antes de la caída en cascada. Capa 4, Bulkhead, aísla cada uno de los fallos en compartimentos. Un servicio muerto no mata a los demás. Capa 5, del Letter Kiwi, captura los mensajes que ninguna capa pudo procesar. La red de seguridad final. Capa 6, Strategy Panel, permite cambiar la estrategia de procesamiento en runtime sin redesplegar. Total adaptabilidad. Ningún patrón individual habría salvado a GitHub, ni a AWS, ni a CrowdStrike, pero las 6 capas, todas juntas, crean algo que ninguna tiene sola: una resiliencia sistémica. Los decorators se leen de arriba hacia abajo, pero se ejecutan de afuera hacia adentro. La idempotencia intercepta en primer plano. Si es un retry, ni siquiera va a llegar al circuit breaker. Si pasa, entonces el circuit breaker verifica que el servicio está vivo. Si pasa, el bulkhead verifica que hay slots disponibles. En la defensa en profundidad, cada capa cubre los puntos ciegos de la capa anterior. La idempotencia, por ejemplo, no detecta servicios caídos. Más bien, para eso está el circuit breaker. El circuit breaker no aísla recursos. Para eso está el bulkhead. El bulkhead no captura fallos permanentes. Para eso está la del Letter Kiwi. Lo que esto nos va a prevenir. GitHub 2018. Si hubiesen tenido un state machine impidiendo la escritura durante las particiones más la impotencia para los writes, para las escrituras que ya ocurrieron, más un delete kiwi para los fallos en ese merge, el recovery de 24 horas sería básicamente un recovery de mucho menos de 24 minutos. Fíjense en algo. Gran parte de los ingenieros implementaron estos patrones de forma aislada, como parches,
Pero el verdadero secreto de la resiliencia extrema está en la composición profunda. Al fusionar estas 6 capas, creamos una nueva arquitectura emergente, una que tiene la capacidad de sobrevivir los fallos que ni siquiera imaginamos. Esto es arquitectura de élite. No es escribir código correcto, no es escribir lógica correcta. Es diseñar sistemas inquebrantables que sobreviven cuando el código correcto no es suficiente. 12 preguntas. Si tu sistema no responde que sí a las 12, tienes puntos ciegos en producción, ahora mismo. Este checklist salvó a un cliente con su pasarela de pago hace 2 meses, en cuanto tuvo específicamente un problema con una partición de red. La mayoría de los equipos responden que sí a 3 o 4 preguntas, máximo 5 de esas 12. Los equipos de alto rendimiento, Netflix, Stripe, Google, AWS, responden que sí a las 12 antes de poner cualquier servicio en producción. El checklist completo como guía de implementación por pregunta está en la descripción. No es un PDF genérico, es el framework que uso en auditorías de arquitectura reales, en entornos de producción empresariales. Si no testeas el failover regularmente, no tienes failover. Tienes una configuración que crees que funciona. GitHub creía que su failover funcionaba y funcionó exactamente como lo diseñaron, pero no como lo necesitaban. Recuerden, 12 preguntas, 12 sencillas preguntas. En el último episodio de la serie de Scripting Enterprise dijimos algo. Dijimos que los patrones que usamos no eran patrones de scripting, sino patrones de ingeniería de software. Circuit Breaker para sesiones HTTP. El letter kiwi para URL fallidas. Strategy Pattern para capas de defensa. State Machine para los proxies. Idempotencia para los pipelines. Bulkhead para el aislamiento de los recursos. Hoy cerramos el círculo. 7 episodios de desastres reales. Netflix, Stripe, GitHub, CrowdStrike, Night Capital, AWS nos enseñaron la misma lección. El código perfecto no es suficiente. Los sistemas no fallan porque los desarrolladores son malos. Fallan porque los sistemas son complejos y la complejidad produce fallos que ningún test unitario puede predecir. La defensa no es un patrón, es una filosofía. No prevenir fallos, sobrevivirlos. No escribir código perfecto, diseñar sistemas resilientes. No confirmar en los tests, sino asumir que van a fallar y tener capas de defensa. El checklist de resiliencia con las 12 preguntas y guía de implementación está en la descripción. Si tu sistema está en producción y no pasa las 12, tienes un punto ciego. Si necesitas una auditoría de arquitectura, mi contacto está abajo. La lógica era perfecta. El sistema falló igual. Pensemos en sistemas, no en scripts.